a lo que va, a lo que Él tiene preparado en cada uno de nosotros. Creo que siempre lo de Dios debe mostrarse por medio de esa confianza, de esa convicción, que es la que nos empuja a nosotros a creer en el propósito de Él y que en la voluntad de Él, yo creo que es donde estamos en las mejores manos, donde nosotros podemos tener, tener esa seguridad en la que ya no vemos por nosotros mismos, sino que empieza, digamos, como a darse lo que dice en ese, lo que empieza a darse como en ese proceso de dejarnos llevar nosotros por Él. Y de nosotros confiar en que las cosas que Él ha puesto delante de nosotros en forma de todas esas personas que nos dirigen a nosotros, pues yo creo que ahí es donde nosotros debemos ver que Él está ayudándonos a nosotros, que nos está dando ese respaldo y que es donde nosotros podemos estar mejor guiados. Entonces, se, se venía hablando pues que él hace esa transformación y una construcción por medio de, de unas columnas, que las columnas son como unos fundamentos, que son cosas que no se pueden mover fácil y que precisamente Dios ha preparado muchas cosas para que nosotros no las movamos fácil, porque las cosas que no se mueven fácil, yo creo que son esas cosas que nos ayudan a nosotros en esos momentos en los que nosotros a veces quisiéramos cambiar cosas, en las que nosotros quisiéramos mover las cosas a nuestro modo y que precisamente cuando esas cosas no son movibles o no las podemos mover tan fácil, pues yo creo que son como esa representación de la verdad en la vida de nosotros y y que debemos identificar cuál es esa verdad y cuáles son esas cosas que no se mueven en nosotros y cuáles son las cosas que sí se pueden remover, las que sí se pueden derrumbar, las que se pueden y que nosotros mismos podamos reconocer que hay cosas que si se pueden remover o que si se pueden arruinar, es porque son las que Dios necesita que nosotros identifiquemos de esa forma y que son las que Dios ha puesto así para mostrar las que no se pueden mover o las que de verdad nos llevan a una edificación. Entonces, seguimos en este capítulo número 9 de los Proverbios, donde hablan de la sabiduría de la mujer insensata. Ahí ya veo conectado al apóstol Matías. Buenos días, apóstol. Felipe, buenos días. Agradecido con Dios, como siempre, iniciando semana de la mano de Dios. Y muy agradecido por todo, porque todo es un aprendizaje, Felipe. Yo creo que en estas fechas, en estos tiempos y en estos momentos, yo trato de entrar en el contexto de nosotros, y el contexto de nosotros nos permite entender algo. En rehabilitación, lo que esté flojo, se cae. En rehabilitación, lo que esté mal fundamentado, se va al piso. Eso es más que claro, eso es más que claro. Y yo creo que hablar de columnas, hablar de bases, es muy importante. ¿Por qué? Porque es que realmente eso es lo que usted le van a medir. Bases mentales, bases emocionales. Ojo, bases espirituales. Ese fundamento es clave en recuperación. Muchos no le prestan atención, muchos no creen cuando uno les dice que hay un contexto espiritual en la drogadicción. Hay un contexto de espiritualidad, no de religión. Todo proceso de transformación,
todo proceso de reinvención, todo proceso de crecimiento, de superación, tiene que ver con una fuerza interior. Nosotros en la literatura le hemos llamado o lo han descrito el poder superior. Y ese poder superior nos lleva a nosotros a construir, a solidificar unas bases, unos fundamentos, y nos los van a probar todo el tiempo. Y aunque estamos en construcción, por eso yo siempre les he dicho, usted tiene buenas bases. No se deje mover de ellas, no se las deje quitar. Y de hecho el capítulo habla de eso, sino que yo me he detenido un poquito. Habla de la necedad, habla del escarnecedor, habla del impío, incluso por allá en el versículo 8 dice, no reprenda al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Esto es para las personas que se dejan fundamentar, que se dejan poner bases, el tiempo, las formas, las maneras. Todo es un aprendizaje. Mire, yo ayer, después de tantos años, aprendí una definición de los proverbios. ¿Qué son los proverbios? Y yo me imaginé todo que algunas personas fueran a hablar de los proverbios. Y cada que yo digo, el hombre necesita más de Dios, el hombre necesita incluir a Dios en todo lado, porque lo han sacado de todo lado, de las escuelas, lo han sacado. Uno no ve a alguien en un consumo rezando. Lo han sacado de muchos lugares, del deporte, de la sociedad, de la política. Y necesitamos volver allí. Necesitamos introducir esos conceptos espirituales y de Dios. Y yo me aprendí ayer algo. Por eso aquí lo dice y aquí lo menciona de una manera muy sencilla en este versículo. Enseña al justo y aumentará su saber. Yo no sé si esa es la apuesta. Y por eso estamos hablando de columnas. Y vamos solamente por la tercera. Este diciembre tenemos que estar bien fundamentados en las crisis, en los pensamientos, en las emociones, en las circunstancias. A veces yo veo la fundación como los padres, como esas personas que dicen, mi papá me exigió, mi papá me dio fuerte, pero hoy soy lo que soy gracias a él. Hoy soy lo que soy gracias a esos padres que no me dejaban de caer, que me exigían, que me moldeaban, que me tallaban, como usted lo quiera decir, como lo quiera ver. Mire que si uno no estuviera abierto al aprendizaje, y me aprendí una frase y apenas yo oía, yo decía, para el devocional, ¿qué son los hechos? Dichos cortos que se vuelven hechos reales. ¿Qué son los proverbios del rey Salomón? Ayer en una reunión política, todo me imaginé, menos que fueran a hablar de los proverbios. Y nosotros los tenemos todos los días. Y a veces los dejamos pasar por alto. Y a veces no nos gustan que nos guíen, que nos orienten. Y este versículo, capítulo 9, es una recopilación. Es una recopilación de todos esos dichos cortos que se tienen que volver hechos ciertos. Si no lo corroboramos, lo que nos va a permitir a nosotros corroborar la recuperación son las bases, son los fundamentos, son los cimientos, lo que no nos van a permitir que se derrumbe nuestro ser, nuestras emociones. La vida, muchachos, no es fácil. Y por eso necesitamos esas bases que han sido
muy importantes, esas bases que son muy necesarias, que las hemos descrito con la camisa, dijimos, roja, azul, verde, gobierno humano, inocencia, conciencia y gobierno humano. ¿Qué tan bien cimentado estamos allí? ¿Qué tan bien fundamentados estamos allí? ¿Qué tanto realmente están esas bases de dejarnos llevar de la mano? ¿Es una realidad que nos dejamos llevar de la mano? ¿Sí será una realidad que nos dejamos llevar de la mano? Ahí puede quedar la duda, ahí puede quedar. Y vamos a seguir avanzando con una base que es muy importante. Nosotros aquí le hemos puesto la naranja. ¿Por qué yo le llamo así? Porque en esa columna que es la promesa, a usted no le pueden entregar la herencia si primero no lo instruyen. Al ser humano le gusta que le entreguen las herencias a cualquiera. En estos días me decía alguien, yo no contaba de yo pasar a vender chuzos en un puesto. Chuzos en un puesto. Ahora administrar centros comerciales. Y me llamó la atención. Me llamó mucho la atención. Y fue novedoso. Pero usted cree que esa persona decía, yo no contaba que mi familia, que mis abuelos me iban a dejar una herencia. Y me decía, y mire ahora, Matías, hay metas, hay sueños, hay anhelos, pero nada de eso puede llegar si no hay una instrucción. Usted viene de estar verde, véalo así, y pasa a la etapa donde usted debe ponerse un poquito más maduro. Se pone un poquito más maduro. Y usted debe pasar de la verde a la naranja, a la etapa de la instrucción, donde usted lo empiezan a instruir. Y de pronto usted ya tiene unos meses en la fundación, ya se sabe el sistema, ya se sabe el manejo, ya se le ha depositado una confianza. Eso es como cuando más de uno dice, no, yo sé que a los 2 meses me llevan para Villasamam. Yo sé que a los 2 y a los 3 meses ya estoy de servidor, ya me pasan el radio. Y si estamos en la etapa de instrucción, porque necesitamos que madure algunos aspectos cognitivos del pensamiento, que usted asuma un proceso no solo de rehabilitación, sino de vida. Y usted se imagina donde a uno le entreguen el botín sin instrucción. Eso es como cuando algunos piden la oportunidad. Mamá, me da la oportunidad, déme la oportunidad. Yo ya estoy bien. Y quedó demostrado que faltó instrucción. La mayoría hemos hecho ese curso, yo lo hice muchas veces, hasta que me di cuenta que aunque tenía metas, tenía sueños, tenía anhelos,
que no son malos, yo necesitaba madurar algunos aspectos de mi vida. Y no, normalmente, clínicamente, descontaminar nuestro organismo, así sea de una sola fumadita, de una sola inhaladita, tarda tiempo, porque lo más difícil es descontaminar el alma y el espíritu. El cuerpo en 3 días, por la orina, empieza a eliminar por el sudor, cuando usted suda, cuando se hace ejercicio, usted se intoxica. Usted tiene un sistema en el organismo que está dispuesto a eliminar, a evacuar lo que no va. Pero la droga y el daño de la droga y de la maldad en general ha hecho y ha confundido nuestro sistema, que él logra herirse tan fuerte que muchos no logran sacar la droga de su ser. Y a muchos se les dificulta descontaminar el alma, descontaminar el espíritu. Todavía tienen presentes egoísmos, egos, envidias, resentimientos, traumas. Y de alguna manera, esos síntomas o esas malas juntas, deshonestidad, todo lo que hemos hablado, llevamos más de 100 puntos que hemos recopilado. Actitud, apatía, poco compromiso. ¿Qué va a complicarse la vida? Porque no hay una limpieza, no hay una descontaminación integral. El cuerpo, yo creo que a los 8 días se ve el cambio. Siempre estamos fijándonos cómo estoy de gordo, cómo estoy de flaco, cómo estoy así, me están saliendo acné, tengo ronchas, cualquier cosa que es más notorio en el cuerpo. Por eso observamos más fácil la conducta y el comportamiento, pero no nos ponemos a pensar más allá. Y en este proceso de instrucción, usted ya tiene que conocerse más. Usted ya tiene que saber, porque es que ya le van a empezar a entregar. Por eso la cuarta columna se llama promesa. Cuando el hijo pródigo fue y malgastó toda la herencia, él se fue sin promesa. Él hizo efectivo un derecho, como las personas que hacen efectivo los derechos. Vivimos en una sociedad que reclama solo derechos. Yo no sé si a usted le tocó, a mí me tocó algo. Como cuando solo reclamamos los derechos de hijos. Nuestros papás son nuestros papás cuando nos están dando. Cuando el papá no está dando, ¿es papá? ¿Usted qué dice? Señor. Muchos en la olla, muchos en la calle, muchos en los problemas. Reclaman esos derechos aún inconscientemente. Se meten en problemas porque saben que quién está allí. Papá. Claro que si Rubén Blades lo dijo en la canción Amor y Control, familia es familia. Para algunos que tienen buenas bases y buenos fundamentos es familia, pero para otros son los esclavos, son las esclavas, son la codependencia, es la coadicción.
es la manipulación, es el masoquismo afectivo y emocional, que les da lo mismo hacer y deshacer, porque saben que ahí está un papá, una mamá, una abuelita, una tía, un tío, corriéndoles, marchándoles, cumpliéndoles, no desamparándolos. Y eso fue lo que reclamó el hijo pródigo, déme lo mío, reclamó un derecho. Y el padre le dijo, listo, ¿quiere derechos? Tenga. Derechos sin instrucción. Y se fue, vaya, ¿cómo le va con la herencia? Muchos se quieren ir sin la instrucción, sin transitar esta etapa y tener esta base firme. Y han salido y los ha cogido la maldad y los ha despedazado. Porque uno nunca se puede. Creo que el capítulo 12 dice, el que ama la instrucción, ama la vida. Nunca lo van a dejar a usted instruir como ser humano, como paciente, como persona. Y cuando el hijo pródigo fue, oiga, con tremendo botín que le entregaron, y dice que terminó viviendo perdidamente. El primer paso, le tocó admitir que su vida era ingobernable. Y por allá se estrelló, miró al cielo, dijo, he pecado contra el cielo, contra ti. Uy, ¿cómo es posible que yo esté en estas condiciones? Porque solo le gustaban los derechos y solo le gustó que le entregaran la herencia. Y tenía un vacío y tenía un faltante. ¿Cuál era el faltante que tenía? Fue el mismo que recuperó. Fue el mismo que le llenaron cuando volvió. Mire que no llegó reclamando derechos. Algo que a mí me ayudó mucho de mi señor padre es que él me dijo, a mí no me vuelvan a llamar para problemas. Si quiere esto, si quiere salir adelante, si quiere una empresa, si quiere que lo ayude, si quiere un emprendimiento, si quiere trabajar, si quiere estudiar, yo estoy ahí. Pero por vagancia que me estén llamando a mí que me metí en un problema, y el hijo pródigo también entendió eso, como muchos de nosotros debemos entenderlo. Cuando lo entendemos, estamos listos para que esta base llegue, la instrucción. Ya vimos la primera, que es el preingreso. Usted a los 2 meses apenas está entrando, con la roja apenas está entrando, por eso cuando a más de uno le pasa nada roja, no le gusta. Cuando tiene la dorada, tiene por allá y lo devalúan y le pasan la roja, muchos se frustran. Muchas veces no se la cambian y se frustran. Apenas usted está en el preingreso. Digamos que por ahí en la azul está el ingreso. Inocencia, preingreso. Conciencia, ingreso. Por ahí podemos decir que ya ingresó. Gobierno humano, que es la verde. Transición, como en el kinder, que usted está pasando de una etapa a otra, que lo tienen que llevar de la mano. A usted en transición no se va solo para el colegio. Y ya lo dijimos, en esta columna usted tiene que demostrar que necesitan los unos de los otros. Todos necesitamos de nosotros. Aquí no se ven, en la rehabilitación, con todo el respeto, no se ven autodidactas. Esto es una comunidad, esto es una familia que sana. Ah, que a veces nos limamos. Ah, sí. Piedra con piedra se aguza. Claro,
Usted pule su personalidad con la personalidad de otro, claro. Usted mejora viendo también las fallas de otro. Y usted también fortalece áreas de su vida ayudando a otros a salir del error. Y ahí estamos en transición. Dispensación del gobierno humano, inocencia, conciencia, gobierno humano, y llegamos a la promesa, donde a usted lo preparan para recibir. Ya la maldad nos quitó, ahora el proceso nos empieza a entregar, nos empieza a devolver autoestima, crecimiento, fruto, madurez. Ya la familia está contenta, ya nuestra mamá está dichosa, porque el proceso nos está devolviendo y nos empieza a remunerar nuestro caminar. Pero ojo, no nos podemos saltar la instrucción. Cuando usted vea ese color naranja, instrucción. Y le reitero, así usted llegue a la dorada, así usted tenga 5 años, no se puede saltar la instrucción. Eso es como un aparato tecnológico. Nunca usted va a dejar de leer el manual y nunca le va a llegar la caja sin manual y sin tutorial. Ah, venga, que nosotros no lo leemos es diferente. Anoche muy tardecito, unos aparatos tecnológicos estamos que se están instalando, tocó revisar el manual. Ah, y ahora usted sabe que todo viene con IA ahora, inteligencia artificial. Y tocó revisar ¿qué? El manual, el instructivo, el de la instrucción. ¿Quiere que funcione bien? Vaya al manual. Nosotros estamos regresando al manual de la vida. Los proverbios hacen partes de unos dichos cortos que se vuelven hechos reales. Eso es volver al manual. Y entonces el hijo pródigo, que no se le olvide la historia del hijo pródigo que está en Lucas. Todos tenemos que ver con el hijo pródigo. Deme lo mío que me voy. Ya estoy listo, ya estoy preparado. Deme la oportunidad. En diciembre me voy para la casa. Dice un amigo mío, Tamagotchi. Porque en diciembre, en diciembre es el mes de las recogidas. Al por mayor. Y en estos días en Santander de Quilichao me decía un amigo mío, yo no sé por qué los papás sacan a los hijos para que traerlos a la casa y amarrarlos ahí y verlos y ponerlos a ver televisión todo el día. Y ni terapia reciben. Y uno de esos, entre esos, uno de esos, que se voló de la fundación, se voló aquí de Villasamam. Me decía, ya lleva 3 días sin ir a la casa. 3 días perdidongo. Entonces me molestaba y me decía, ¿será que está haciendo un turno en alguna empresa de 3 días y se lo doblaron? Y el hombre con aras de producir más lo triplicaron. ¿Qué decís, Matías? Entonces me pone a hablar y me la pone difícil. Me la pone difícil porque pues, ¿qué va a decir uno allí? El hijo pródigo, el hijo pródigo volvió a ponerse esta columna.
la de la promesa, la de la camiseta naranja, la de la instrucción. ¿Saben qué dijo él? Muchos jornaleros en la casa de mi padre están mejor que yo. Mire, de todo lo que nosotros nos cohibimos por no pensar bien las cosas. Usted sabe que a mí me tocó dormir en mi proceso de rehabilitación en un colchón de paja. Yo no tengo tatuajes. Los tatuajes míos eran cuando yo me despertaba. Y yo decía, ¿para qué más tatuajes? ¿Usted sabe cómo me despertaba yo con el colchón de paja? Tatuado. Pasaba el desayuno y yo me miraba la camisa así y todavía estaban ahí las marcas. Yo era peinando esa paja para que no me chuzara. Y como he tenido problemas de columna por un tiro, precisamente, yo no anhelaba ese colchón sensaflés comodísimo que me tenían en mi casa. ¿Ustedes qué dicen? Señor, yo me acostaba y yo oía como unas compañías raras dentro del colchón. Yo oía por ahí ruidos en ese colchón. Yo oía unas peleas allá debajo del colchón. Yo oía que movían cosas allá. Y ojos corrían así, yo no sé, ratas, chinches. Porque hasta ladilla me dio. Yo nunca había sabido que era la ladilla. Y ojo le echaban una vaina a uno que ojo le quemaba todo. Yo no amaba esa herencia, esa promesa de mi casa, pero como me había saltado la etapa de la instrucción, en algún momento me salté la etapa de la instrucción. Yo no anhelaba las comidas de mi mamá y comiendo sopa de todillo. Yo no añoraba esa sazón de doña Elizabeth, mi señora madre, que ay, Dios mío, esa sazón de esa mujer, mi respeto. Y yo comiendo agua manchada, le decíamos a esas sopas, aguas manchadas. Aquí no debe eso. Aquí no debe eso. Aquí la hierba, el sazón, el adobo, el cariño, el amor, la atención, siempre tiene que estar. Oiga, mi gente, el hijo pródigo se dio cuenta de lo que había perdido por la mala cabeza, por pedir la herencia sin la instrucción, por caminar solo bajo derechos. Y no deberes. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre están mejor que yo? Y yo aquí comiendo las algarrobas de los marranos. Estaba comiendo un dicho, ¿no? Hemos dicho que los proverbios son dichos. ¿Cuántas veces dejamos de comer carne por ruñir hueso? Eso puede ser un proverbio, ¿sí o no? Un proverbio puede ser el que madruga, Dios lo ayuda. Y los padres nos decían eso. Dejan de comer carne por ruñir hueso. El hijo pródigo se fue a ruñir hueso. Mire, todo el que la hace mal, todo el que se deja fundamentar, dígame usted, Loaiza, que es una persona que tiene 9 procesos, 9 o ya cuántos, o 15. 8. 8, mijo. Ya, gracias por la corrección, es válida, no me estallo. Y ojo que ni hablamos de Collazos, que está toacito, papi, que ese sí pone a pitar en rojo la máquina. Vea, todo el que la hace mal, dígame usted,
¿Cómo termina? Pagando las consecuencias. Muchos terminan el proceso. Perdón, lo cortan, lo interrumpen. Se infla el pecho. Ah, bien, mire, aquí, allá. Espere, pa, que le empiecen a usted a probar las bases. Espere que la vida se le empiece a poner complicada. Recuerde que usted está en la fundación recibiendo instrucción para salir y vivir, para salir y conquistar. El hijo pródigo entendió eso y le dijo, padre, ya no soy digno de ser tu hijo. No reclamó derechos. ¿Sabe qué dijo? He aquí tu siervo. Haz conmigo como tú quieras, más lo voy a buscar. Lo voy a buscar y le voy a leer esa partecita para no decírsela, para no saltarme una palabrita por ahí clave. Parábola del hijo pródigo, Lucas 15, se la regalo, si quiere la ve después. Pero préstele atención, óigalo bien. Me levantaré, dice que volviendo en sí, el hijo pródigo, volver en sí es obtener un despertar espiritual. Fue consciente, recuperó el sano juicio, le sirvió la terapia de los marranos y dijo, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se puso cuentas arriba, pero también se puso cuentas abajo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Reclamó derechos? Señor. Levantándose vino a su padre y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando el padre vio esa actitud y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, que él no solo lo pensó, él lo hizo. Él vivió el proverbio. Él lo dijo, dichos cortos, pero se volvió un hecho real. Demostró y fue donde el papá y se paró en lo mismo. Y ahí mismo que dijo el papá, padre, pero el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido, vestirle, pone un anillo en su mano, calzado en sus pies, trae el becerro gordo y matarlo, comamos y hagamos fiesta, porque este era mi hijo, muerto era y ha revivido. La rehabilitación, la R, revivir muchas cosas en nosotros. Parte de lo que debemos revivir es la instrucción en nuestra vida. ¿Usted se imagina a mí 20 años después donde se me olvide la instrucción? ¿Será que la droga no nos vuela a la cabeza? ¿Ustedes qué dicen? Señor. Yo no olvidé ahorita la instrucción. Dagua está de ferias. Es más, hoy es día cívico. Y por ahí me aparecí. Tengo derecho a unas boletas por ser concejal y todo. Porque a qué voy a ir yo un poco de gente, me levanté bien, devocional, gracias a Dios. Llegué tarde, pero trabajando. Hoy estoy activo, dispuesto para toda buena hora, salir a hacer el mejor acto y a enfrentar un mundo que se lo quiere comer a uno.
Pasé ayer a revisar, como le dije, por la alcaldía, oiga, y pasaba yo y todo el mundo. Don Matías, que iba a recoger mi hijo, oiga, un personaje. Se perdió 2 días. Se perdió 2 días. Llegó a las 10 de la noche a la casa y le dice a la mamá, me levanta a las 3:30, oiga, puntualidad, me levanta a las 3:30 que tengo que ir a la tarima. Que porque a las 3:30, 3:30 llegaba el andariego. Lo recogimos esta semana con ustedes, sino que lo llevamos para otra institución. Yo le dije, no, y lo llevamos. 15 días, cogió el sueldo de la alcaldía y se perdió 15 días. Y dejó el polvero allá. Ya está planillado para proyectando generaciones. A que reciba instrucción. Ahora le llegamos todos en guayabaditos, todos amaneciditos, y ahí mismo, la canción que usted ya sabe. ¿Y sabe por qué yo le he dicho a una de las cosas que yo he visto en esa persona? Ay, es que tiene hijos, es que tiene hijos, es que tiene hijos, es que tiene que trabajar. Una persona así se deja instruir. El hijo pródigo, espéreme que me llegó la compañía, el hijo pródigo, venga pues papi, de que me llegó, ya, pues esté ahí pues, espéreme ahí que llegó el gatico. El hijo pródigo llegó anhelando la instrucción. Hazme como uno de tus servidores. Y mire, sin exigir nada, todo le llegó. Ay, don Matías, es que yo le puedo llevar a mi hijo esto, lo otro, aquí, allá. Tranquila, señora, tranquilo, señor. Guárdele, acumúlele. Ay, pero es que él tiene PlayStation. Tranquilo. Aquí no lo necesita. Ya llegará el momento del PlayStation. Por ahora está en modo instrucción. Por ahora le están subiendo la temperatura, ese color naranja. Un candelazo, una mezcla entre amarillo y rojo. Porque ya va para el amarillo, pues hay que meterle candelazo. Instrucción. Y a muchos no les gusta. Por eso aquí en el capítulo 9 de los Proverbios habla de eso. A quien hay que corrija el escarnecedor y acarrea afrenta. Por eso hablan tan mal de la fundación. Por eso aquí el mismo proverbio dice, instruye al justo, enseña al justo y aumentará el saber. El hijo pródigo llegó y dijo, pa, lo que usted quiera, vengo dispuesto. Y ahí mismo el padre que dijo, más herencia para mi hijo, más promesa para mi hijo, más bendiciones para mi hijo. Porque es que venga, si es verdad, a usted en el proceso le enseñamos a tener las manos vacías. Pero el mismo proceso, poco a poco, le empieza a devolver. ¿Qué pasa cuando nos vuelven a pasar un celular? Seguimos la instrucción. ¿Qué pasa cuando nos mandan a la tienda? ¿Qué pasa cuando salimos a hacer la labor social? Esta semana nos dejaron el roto 3. Ahí no estaba la instrucción. Y yo siempre les digo, me cuentan cómo les va. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Me cuenta cómo les va. Ojalá nosotros podamos decir, saltó para algo mayor. Porque venga, como yo no le regalo nada a usted y aquí el programa no le regala nada a nadie, la
La recuperación se la ponemos en un tope alto, con el compromiso que usted la lleve a un nivel más alto. Y muchos le merman, le menguan, muchos le decaen, le disminuyen, le aflojan, como dice el dicho. El hijo pródigo volvió a hacer el proceso y el papá dijo, hijo, anillo, becerro, calzado, fiesta para mi hijo que ha revivido. Revivió en él la acción, revivió en él la promesa, revivió en él una columna que no le gustaba. Por eso cuando el papá le dice al hijo, este carro es suyo, ese muchacho ya no lo vuelve a ver ni en las curvas. Eso le dijeron a Simba, el Rey León. Le demostraron hasta donde llega el sol es tuyo. Pero le pusieron una instrucción, le dijeron, no te puedes ir para esa parte. Creo que los huesos de los elefantes, algo así, donde no podía él ir. Por miedo, por temor. Y vino alguien y le dañó la inocencia. Le abrió los ojos con lo malo, lo sacó del gobierno humano, le movió todas las otras columnas y le dijo, váyase, usted no es el Rey León, le dio miedo, métase para allá. Y se metió donde la instrucción le había dicho, como Adán y Eva, todo era de ellos, todo, señoreaban, sojuzgaban, pero le dijeron, no pueden comer de esto y de esto. Del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. No pueden, porque no estaban preparados, no estaban listos. Yo recuerdo que cuando yo salí de la fundación, una de los choques más duros fuera de la fundación, después de terminar mi proceso. Yo tenía un trabajo en importaciones donde yo me podía ganar en esa época más de 4 millones de pesos. En esa época, más 20 años atrás, mucha plata. Sin comisión, y con comisión podía duplicar y hasta más. Con comisión. Solo importaciones. Entre mercancía. Y me mandan a carretear. ¿Usted no le cree que esa instrucción es dura? Y vaya a carretera y yo me hacía en una oficina, aire acondicionado, todo bien chévere aquí, bien titino. Todos mis compañeros, eso comprando el carro el último modelo. Y yo carreteando y asoleándome. Toda esa instrucción. Pero ahí me di cuenta que yo no estaba preparado para recibir mucho. Aquí muchos oran, no me des mucho, no me des poco, manténme el pan necesario. Equilibrio se llama eso en psicología. Gradualidad, proporcionalidad. Y muchos a veces se desbordan. Tenemos que buscar el punto, la chispa adecuada. Porque unos se van al otro límite, unos se atrasan y unos se adelantan. Se precipitan y se les olvida la instrucción. Yo no mantengo fregando a la gente, pero sí me preocupo cuando usted se empieza a salir de la instrucción. Aquí el juego de manos no va. Y ayer tocó llamar aquí a 2 personas. ¿Por qué juego de manos? Termina en una disputa, termina en una contienda. Haga esto así, haga esto así, y voltea a ver uno. Y todo lo contrario. Porque esta columna falla. Y si esta columna falla dentro de la institución, imagine donde a mí me hubiera fallado esta columna dentro de la fundación. En ferias, en Dagua, Willy García, todo gratis, palco, para el concejal Matías.
Ahí, en vivo, ahí. Donde a mí me hubiera fallado esta columna en la fundación, este fin de semana con ferias, posiblemente me hubiera también podido fallar. ¿Ustedes qué dicen? Yo no voy a rifar mi proceso. Yo no voy a rifarlo. Yo tengo es que cuidarlo porque me costó mucho. Pagué un precio altísimo por él. Para irlo a exponer allá y que cuando me vean tirado en la calle, nadie me va a dar un vaso de agua. Nadie le va a decir a mi mamá o a mi papá, tenga la mensualidad en la fundación para que vuelva a hacer el proceso. Si no están ellos ahí, ¿qué pasa con uno? ¿A quién volteó a mirar el hijo pródigo? Si no está mi papá ahí, primero el Padre Celestial y el Padre que Dios le pone uno aquí, o la Madre que Dios le pone uno aquí. Pero me llama la atención, donde a uno se le olvide el manual, donde le jueguen contra la memoria, proceso cognitivo. Muchos por la drogadicción tienen problemas de memoria, tienen problemas de concentración, tienen problemas de atención, tienen problemas de aprendizaje y creen que no. Porque así sea marihuanita, deja secuelas. Y esa de ahora está haciendo más daño porque le echan más química. Fue el doctor aquí, vea. Estamos en el devocional, mi hijo, a mi maíto. Termino diciendo, a usted lo espera una cantidad de cosas para disfrutar, para vivir, para aprovechar. Pero déjese instruir, déjese poner la naranja. No se mueva de la instrucción, porque si usted acostumbra psicológicamente su cerebro a que él se va a saltar la instrucción, así usted puede ir ya adelantado. Se le va a olvidar esa parte y se va a querer saltar la instrucción. Donde nos saltemos la instrucción, yo no estuviera hoy aquí. Yo el manual y la cartilla que me enseñaron, los factores de protección y los factores de riesgo que son una instrucción, los tengo claros. Los tengo claros. Y no los salto. Porque a la olla, al consumo, al retroceso, a la recaída vuelven los que se quitan esta columna, los que se saltan esta etapa. Y muchas veces yo tuve aquí un pelado perfecto, se puede decir, un proceso perfecto. Y a los 11 meses falló una instrucción, una sola instrucción. Y todavía sigue en la olla. Me llamó tanto la atención y me confrontó tanto ese proceso de ese chico, porque a los 11 meses exacticos saltó la instrucción. Y soltó la instrucción y lo cogió la maldad y le volteó todo, le volteó el proceso, se perdió el proceso y sigue allá. Retroceso. Importante esta columna. Por eso de la instrucción usted pasa a la formación. Instruirlo es, usted quiere disfrutar la vida, usted quiere ser alguien, usted tiene metas, usted tiene sueños, usted tiene anhelos, usted quiere consolidar esto y esto en su vida. Sí, entonces instrucción. Necesita esto. Si usted junta todos esos ingredientes y le empieza a dar forma a algo.
que usted anhela, que usted quiere, que usted tiene, que la vida le puso. No sé si están de acuerdo. No sé si hoy se levantaron y vamos a iniciar semana de pronto, instrucción, instrucción, instrucción. Por eso acuérdese, nos volvimos viciosos, aunque le echamos la culpa a los traumas, a los vacíos, a esos conflictos internos emocionales, a esa forma de pensar que se arraigó en nosotros, que aprendimos, que adquirimos, cosas que traemos de la familia y otras que aprendimos del ambiente o del entorno. Pero más allá de eso, yo me estrellé con una verdad, con un proverbio. Yo me volví vicioso cuando me decían voltee para la derecha y volteaba para la izquierda. Yo me confronté con esa verdad, porque me di cuenta que muchas veces desde niño, que muchas veces desde adolescente, me saltaba la instrucción que me daban. En una casa, en un colegio, en una institución, en un hogar, en una empresa. Y volví a la fundación a que me pongan esta columna de la instrucción. Porque en mi casa mi papá no me la pudo poner, mi mamá no me la pudo poner. A los 11 años volteé para la derecha y volteé para la izquierda. Y volví a la fundación. Sí, señor, ¿cómo diga? Claro que sí, pique las papas en el corazoncito, claro, el corazoncito de las pico. Acá, no le he dicho que es así, pero es que es mejor así, no, la instrucción es esta. Vaya un soldado en la guerra que se le olvide la instrucción que le dieron en el entrenamiento, que le dieron en la formación o en la preparación. Que lleguen las coordenadas que no son. Yo no sé mucho de milicia, pero que las coordenadas, que el helicóptero le diga, lo recogemos en tal lado y se vaya para otro. Ay, ¿dónde es que me dijo? ¿Vos te imaginas que en las coordenadas tal que a las 21 a.m. y que el hombre vaya a las 21 p.m.? Yo no sé mucho de eso, cómo es eso. Por ahí he visto películas. Donde uno se salta la instrucción, columna importante en la rehabilitación. Porque usted tiene que vivir, así no lo vean físicamente, con un manual de por vida. O pregúntele a un diabético, pregúntele a una persona con problemas, una enfermedad de base, tiroides, de corazón. El día que no se tome la pasta, ¿qué le pasa? El día que no se tome la pasta, se le olvida la instrucción de que tiene que tomarse una pasta a tal hora, ¿qué le pasa? Se muere. Se muere. ¿Qué pasa con nuestro proceso? Por eso el hijo pródigo ha revivido. Al hijo pródigo le dijeron, ha revivido la instrucción en él. El día que usted suelte el manual, el día que usted suelte el formato y se le olvide por A, por B, por alegría, por tristeza, por angustia, por depresión, por mal manejo de emociones, suelte el manual y me cuenta. Esta etapa y esta columna nos permite a nosotros, aunque hay esperanza, aunque hay unas expectativas grandes, nos permite tener los pies puestos en la tierra. Y eso nos lo da cuando nosotros somos receptivos y abiertos a la instrucción. Esta etapa parte. Es más, le voy a decir, le voy a dar un secreto, sino que me alargaría mucho explicando. Las personas que han viajado a Jerusalén traen algo que se llama el candelabro, que son una base derecha y ahí echan un aceite para que iluminara el altar. Y esa base tiene 3 brazos de lado y lado, formando un 7. 7 candelitas.
Pero de esas 7 candelitas, ¿cuál es la más importante? Al centro. ¿Aló? Al centro. Al centro. La de la mitad. Si estamos hablando de 7 columnas, esta es la de la mitad. O esta lo enciende o esta lo apaga. Y aquí ponían el aceite y se regaba hacia las demás. Entonces prende el candelabro, que tiene una figura muy importante. Nosotros necesitamos luz. Luz. No solo alimento. El candelabro daba de frente al alimento, los panes de la proposición. Usted se alimenta de un conocimiento, de una literatura, de unas enseñanzas, de unas experiencias, de unas vivencias, de un aprendizaje. Pero a usted le pueden bajar la mejor metodología. Usted puede estar en la misma, en el mismo cielo. Usted puede bajarle ángeles, le puede bajar los mejores profesionales y decirle coma, aprenda, reciba. Pero si no hay luz, y se lo digo también con experiencia un poquito y convivencia. Yo hice las mejores fundaciones hasta fuera del país, pero todavía no tenía la luz. Todavía no me había dejado poner esta columna. Y esta es importante para que ustedes peguen. Esta tiene un misterio que de aquí para allá usted puede decir, perfila bien, o de aquí para allá usted dice, le falta. O de aquí para allá usted dice, despegó. Y aún teniendo nosotros esta estructura humana, se camufla más de uno y aparenta tener esta columna, tener esta base. Y si usted se enmascara, el examen de la calle, ese es irreal. Aquí muchos se enmascaran y le montan a uno al frente. Por eso les he dicho, muchos siguen modo Halloween, todavía tienen disfraz. Viendo que ya pasó el 31 de octubre, y si uno no tiene bases, uno no puede andar exponiendo su proceso de rehabilitación. ¿Y qué lo ayuda a uno? La instrucción. Con esa instrucción que me dieron a mí ahí sentado, que me confrontaban, que me decían, compañero, esto, párese así, párese firme. Con esa instrucción puedo sostener hoy mi proceso de rehabilitación, porque yo sigo siendo un paciente más. Yo no me siento aquí a enseñar, yo me siento a recibir aquí. Y a muchos, con unos cuantos meses en la fundación, ya se les suben los humos. Con unas responsabilidades, con unos roles, se van olvidando. Ojo con eso, muchachos. Ojo con eso. Estos son alertas. Y esto lo vamos a ver. Y esto usted se va a acordar de estos dichos. Se va a acordar de estas palabras allá. Cuando yo me moví de la instrucción y me estrellaba, yo me acordaba de mis tutores, me acordaba de mis maestros, me acordaba de mis líderes, me acordaba de mis terapeutas, me acordaba de mis pastores, las personas que Dios puso ahí para que me instruyeran, porque han sido muchas personas. Hasta compañeros que eran más antiguos y que habían tenido ya algunos conocimientos. No desprecie la instrucción. Se estaría moviendo de la columna clave, que es la del centro, la que parte, la que determina un antes y un después. Ojo. Amén, muchachos. Voy a dejar allí.
Voy a quedarme aquí con Babati. Amén, amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Mañana hacemos devocional. Venimos de un festivo, ferias, hay que meterle la doble para espantar los espíritus carneros, dijo el Chavo. Dios los bendiga. Feliz resto de día y nos vemos mañana con la ayuda de Dios en el devocional y en la escuela de sabios mañana miércoles. Amén. Amén.